Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde os habéis conectado a P2P Comunicación, P2P Interprofesional. P2P es un lugar para el encuentro, para el diálogo de persona a persona, person to person. Y me gustaría invitaros a reflexionar hoy conmigo sobre tres de los grandes enigmas o pilares de lo que podríamos decir realmente la humanidad, que es la comunicación, la cultura y la transdisciplinaridad que al fin y al cabo atraviesa todo el tejido humano a nivel mundial. El tema de hoy es el reto de la comunicación intercultural en entornos globalizados, lo cual significa realmente un desafío transcultural. Objetivo del diálogo, del encuentro de hoy, no es indagar y definir qué es la cultura o qué es la comunicación o meternos en qué es la transdisciplinariedad o el manifiesto de la transdisciplina o el manifiesto de la complejidad, sino simplemente tener en cuenta cómo nos afecta este tema global a nosotros como individuos en un mundo cada vez más conectado, más interconectado, entrelazado. Entonces, si me permitís un poco, vamos a hablar de qué aportamos nosotros cuando nos enfrentamos a esa situación. Es decir, comunicarnos de manera intercultural en un entorno global. Nos enfrentamos, lógicamente, a un problema de emisión de un mensaje, y recepción del mensaje, codificación y decodificación. Pero con un grave, o sea, con una gran diferencia, un agravante, que claro, estamos hablando de culturas, grupos diferentes. No solo cultura religiosa o cultura de país, histórica, sino también subgrupos dentro de una propia organización de departamentos. Entonces, hemos vivido 3 siglos de una absoluta departamentalización, de una creación de disciplinas, de una sobreespecialización, que hemos llegado en algunos puntos a perder el nexo. Y si os acordáis en matemáticas, ¿cuál es una de las primeras cosas que nos enseñan cuando estamos con los quebrados o con las fracciones? Buscar un denominador común. Y en todos estos, el denominador común que encontramos en cualquier cultura son las personas. Entonces, os comentaba que el Instituto Hofstede hace unos años estudió a nivel internacional, más de 70 países, las diferentes culturas, las diferentes sociedades, y estableció que hay 6 rasgos comunes en cualquier cultura, en cualquier sociedad. Y estos 6 rasgos, estos 6 denominadores comunes, los aplican a nivel político, a nivel empresarial, para mejorar las relaciones humanas y la comunicación humana. Como vemos, en este pequeño grupo somos 7 personas y si no me equivoco, yo diría 4, 5, 6, incluso 6 culturas diferentes. Todos aportamos algo, todos tenemos una experiencia intercultural, intergrupal, multigrupal, plurigrupal, hasta transgrupal. Entonces, yo os invito realmente en Google, o sea, simplemente buscar un poco el concepto de la transdisciplina, pluridisciplina, interdisciplina, y si lo leéis con curiosidad y os la adaptáis a vosotros, o sea, se basa sobre todo en lo que es la ciencia clásica, que a ver, denomina realmente que el concepto, que el método científico es obsoleto. Entonces, claro, ahora nos toca aplicárnoslo a nosotros y nos vamos a ver reflejados como humanos vamos a ver reflejada esa pelea que hay entre las disciplinas en la ciencia con lo que nos pasa a nivel humano. Malentendidos, malinterpretaciones, conflictos, bloqueos, obstáculos, que todos ellos están para ser solucionados. Hola Mari Carmen, ahora estamos en la exposición y a mí me gustaría simplemente aprovechar, como es una jornada en castellano, lo que nos dice el Instituto Cervantes sobre lo que es la comunicación intercultural.
Se define como comunicación intercultural aquella que resulta de la interacción entre hablantes de lenguas y culturas diferentes. Pero el resumen realmente es, para que la comunicación intercultural sea eficaz, es importante tener en cuenta 5 actitudes. A, que los interlocutores estén motivados por conocer la otra cultura y mostrar empatía con ella. Que tomen conciencia de la propia cultura y de sus propios procesos de comunicación. Que presten atención a los elementos que forman parte de la comunicación no verbal. Que asuman el malentendido que forme parte de los encuentros interculturales y que se esfuercen por interpretar el sentido y la intención última de las palabras de sus interlocutores, es decir, por negociar no solo el significado del mensaje, sino también su fuerza locutiva. Eso, para mí y para vosotros, es, en teoría, sentido común. ¿Dónde está el problema? Y ahora paso a la primera ronda de preguntas y de interacción. Porque a veces le damos nombres rimbombantes y nombres muy complejos a cosas realmente simples, pero no por ello no complejas. Entonces, ¿dónde creéis vosotros que pecamos cuando hablamos de la comunicación intercultural? Si queréis podéis levantar la mano o simplemente abrir el micro o decir paso palabra. Entonces, A ver, Bernard, me lanzo yo. Bien. Repite la pregunta, porfa. ¿Dónde crees que está el principal problema o el principal reto, como dice el título, en la comunicación intercultural? Bueno, buena pregunta. Uno de los principales retos puede ser la programación a lo mejor que tenemos nosotros acerca de una determinada cultura. Bien, es decir, el condicionamiento, esa socialización, culturización que hablamos al principio antes de iniciar el programa. Perfecto. Juliana, por favor. Hola a todos. Sí, yo creo que una de las barreras para la comunicación intercultural es el significado que le damos a las palabras, o sea, el contexto en el que nos movemos con las palabras. Espera, a ver, el contexto o las palabras, porque ya tenemos dos. Por un lado tenemos el significado de la palabra y tenemos el contexto de la comunicación. Yo creo que son las dos. Vale. Porque sí, son las dos. Esas son dos distintas, sí. Bien. Jorge. Creo que sería el temor hacia las palabras, hacia no entender las palabras. Yo creo que sería, pero desde el ámbito como lo manejas, se pierde ese temor. Bien, por eso digo, es que es la perspectiva y es donde cerramos un poco el círculo. No sé, Jordi, perdona, ¿es un aplauso o es una mano? Vale, es una mano, perfecto, Jordi, por favor. Estoy pillado. Bueno, era una mano, pero yo no sé dónde estaba la mano. A la próxima hago así, ya está. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que hay dos, ¿no? También, como Julián ha dicho, una es la interpretación y la otra es la actitud. La interpretación, si yo te digo que eres un idiota, no es lo mismo que te digo, Bernard, qué idiota eres, ¿eh? No es lo mismo. Te lo agradezco porque en mi grupo de amigos, idiota es el mejor cumplido que me puedes haber hecho. Ah, pues genial. Pues eres un idiota entonces. Entonces, claro, ¿ves? Entonces, tenemos por un lado ese dicho que sabemos todos, el poder de las palabras. Pero claro, ¿dónde le damos el poder? ¿Lo cogemos nosotros? ¿Lo conquistamos nosotros? ¿Me hago cargo yo de ese poderío? Palabra muy de moda, empoderamiento. ¿Me empodero yo o le echo la culpa al otro? Es decir, y ahí vamos a la interpretación del otro, lo que yo digo, etcétera. Alejandra o Montse, os veo muy calladitas. Os respeto el silencio porque a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Pero bueno,
habrá mucha más ocasión también de participar. Entonces, a no ser que Mari Carmen o Alma queráis decir algo con este obstáculo, entonces, claro, ahora pasamos al siguiente punto porque los habéis nombrado. Por un lado está, como dijo Juliana, el significado, el contexto, también Jordi, la interpretación, Gino, lo que es del condicionamiento, que no me gusta la palabra, pero hay que utilizarla. ¿Por qué? Porque si yo hablo de culturización o hablo de socialización, gente de mi entorno lo entenderá. Pero en reglas generales, cuando describimos ese proceso, en términos generales se conoce como el proceso de condicionamiento. Entonces, claro, tenemos ya poder de las palabras, interpretación, significado, jerga. Es decir, aunque hablemos todos ahora mismo la misma lengua, el mismo idioma, las palabras no significan lo mismo para nosotros. Estamos en el mismo contexto, estamos en un contexto de comunicación, de apertura, de diálogo, de encuentro, de curiosidad, de querer aprender, de querer aportar. O sea, el contexto es el mismo, pero aún así las palabras no tienen el mismo significado o el mismo valor. Entonces, la actitud, y es a donde quería llegar ahora con lo que dijo Jordi. O sea, aparte de la descripción del Instituto Cervantes de la comunicación intercultural, es la base de la comunicación. Es decir, es responsabilidad mía querer hacerme entender y es responsabilidad mía tener la actitud de querer comprender, de querer entender al otro. No puedo delegar esa responsabilidad a que el otro tenga que hacer el mayor esfuerzo en entenderme. Y tampoco le puedo delegar la responsabilidad al otro cuando él me explica algo que él se tiene que esforzar más para que yo lo tenga que comprender. Creo que tiene que ser un esfuerzo de ambos en ambas direcciones, en la comunicación y en la interpretación. Entonces, si habéis visto, somos 9 y claro, ha habido algunas risas y ha habido algunas dudas, algunas reflexiones. Estamos hablando el mismo idioma con algunas connotaciones distintas por las zonas geográficas. Yo hay cosas que de la patria de Juliana no entiendo, de la patria de Alejandra voy comprendiendo, de la región de Montserrat o del país de Montserrat, no sé Montserrat si para ti Cataluña es un país, una región o tal, no quiero entrar en esas, ¿sabes? En esas cosas, o sea, muy respetuosas. Sí tengo cierta afinidad y comprensión con Jorge y con Alma por mi infancia, es decir, yo viví muchos años en México, estuve en el colegio en México, parte de la adolescencia en México, encima en zonas cercanas. Entonces, claro, ya hay una cercanía. Entonces, sí es cierto que si tenemos, vuelvo al denominador común, entre más denominadores comunes encontramos, mucho más fácil va a ser la comprensión, el entendimiento, el llegar a un acuerdo, porque TGU es una plataforma para emprendedores y todos aquí de alguna manera emprendemos, o en educación, o en coaching, o en sentirnos bien. Entonces, claro, ese emprendimiento... Espera, Jordi, perdona, es que me ha saltado la lista. El único objetivo es sentirte bien, que es uno de los objetivos también de la comunicación. Entonces, si ahora le preguntamos a Jordi, si alguien me dice a mí algo que me sienta mal, ¿de quién es la responsabilidad? Estamos con dos cosas, estamos con la interpretación, estamos con la actitud y estamos con la comunicación. Exacto, exacto. Es decir, ese empoderamiento del que hablaba hace un rato, que no me gusta la palabra, está ahí, no, yo le estoy dando poder a otra persona sobre mi estado anímico, sobre el estado de mi conocimiento, sobre mi actitud y sobre mi comprensión. Con lo cual me estoy desresponsabilizando, desempoderando completamente. Entonces yo tengo que volver a conquistar esa faceta. Tengo que volver a tomar el poder. Y ahora sí, no sé qué connotación tiene la palabra poder para vosotros, que también tiene un alto valor y una alta carga simbólica,
que según nuestras propias experiencias, nuestra educación, nuestro entorno y el contexto en el que vivimos, puede tener una connotación positiva o negativa. Si soy consciente de ello, cuando alguien me habla a mí de poder, si yo soy consciente de mis propios sesgos, le quito ese poder a esa interpretación. Entonces, por eso, para la comunicación como tal, en especial para la comunicación intercultural, es fundamental conocernos primero a nosotros mismos. Ya también volvemos a los antiguos filósofos, conócete ipsum, etcétera, etcétera. O sea, es que la rueda ya está inventada. Entonces, si yo soy consciente de mi forma de comunicar, si yo soy consciente de mi herencia, mi bagaje cultural, de mi socialización, mi condicionamiento, etcétera, etcétera, podré ser mucho más tolerante, abierto, respetuoso con el del otro. Porque al fin y al cabo, o sea, no es su culpa. La palabra culpa, ojo, cargada muy fuerte también ideológicamente y religiosamente. Voy a hacer un día un programa de culpa y responsabilidad. Es decir, claro, no nos queremos sentir culpables, queremos asumir responsabilidad, pero a veces rehuimos de la responsabilidad por no asumir la culpa en caso de fallar. Entonces, claro, todo esto tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la comunicación, y ahora os dais cuenta cómo afecta esto nuestro propio manejo de palabras, nuestro propio valor que le damos al poder de las palabras en nuestra propia comunicación con otra persona. Si a eso le sumamos de esa persona su propia carga emocional, su propia carga cultural, su propia interpretación, es muy difícil que en una conversación normal, o en una negociación, 2 más 2 sean 4. Porque para mí 2 es 3, para ti 2 a lo mejor es 5, o sea, entonces claro, ¿cómo lo evitamos? Segunda ronda de preguntas que hayas pillado. Que además Pues os la he mira, lanzado. para mí esta es fácil. ¿Cómo lo solventamos? Pues preguntando. Bien. Ya está. ¿Qué significa preguntar? Preguntar a la otra persona qué es lo que quiere. Perfecto. En una cultura abierta, preguntar es obvio. En una cultura abierta, preguntar es una señal de fortaleza. En una cultura, a veces preguntar es una señal de debilidad. Entonces, ¿En serio? Sí. ¿En qué cultura sería esa? Más que nada para no ir, porque yo estoy acostumbrado a preguntar. Sí, por eso. Los asiáticos, por ejemplo, les cuesta mucho perder la cara, les cuesta mucho admitir que no han entendido algo. En ciertas culturas, por ejemplo, del organigrama de Hofstede, hay una faceta dentro de la evaluación o rasgos de la cultura. Tienes una cultura muy masculina o muy femenina, pero que tampoco es universal, porque ¿qué es masculino y cuáles son los atributos masculinos y cuáles son los atributos femeninos? Varían en función de la región. En un país nórdico los atributos masculinos difieren de los atributos masculinos de una cultura africana. En África la distinción no es tan grande. Es decir, lo que en algunas culturas es un rasgo femenino, en otras culturas es un rasgo más bien masculino. Preguntar es un rasgo en nuestra cultura que nos educan a si no sabes, pregunta. En otras es no, porque estás demostrando que no sabes, estás demostrando inferioridad o ignorancia. Y si no somos conscientes que en otras culturas, otros grupos, o sea, una pandilla, o sea, en una banda callejera, la pregunta es tabú. Pues eso da chicha. Sí, perdona, Jorge. Se me vino a la mente, no sé si han visto la serie de filosofía de Merlí. Es una serie española y hay en el primer capítulo de los parapatéticos,
va caminando él, les va enseñando un escenario de un espacio donde tienen que ir aprendiendo situaciones que él va contando. Llega un momento en que le cuestiona a un alumno y él se queda callado. Y el alumno lo mira fijamente al maestro y le dice, dime la respuesta, ¿no? Y le dice él, así como a manera de reflexión, ¿no? Dice, ¿por qué cuestionan a alguien cuando se queda callado y piensan que no sabe qué decir? Entonces, el quedarse callado y el pensar está mal visto por muchos. Entonces, se me viene a la mente todo ese pasaje de 3 o 4 minutos donde el alumno a veces quiere que le respondas la respuesta de inmediato. Sí. Y a veces uno entra en esa reflexión o en esa introspección para poder dar la respuesta, y el quedarse callado y pensar para muchos está mal visto. Hasta ahí mi comentario. Sí. No, igual, y vuelvo a lo de a Jordi. ¿Qué característica personal puede distinguir una persona que en una negociación o en un encuentro intercultural pregunte abiertamente? Rasgo personal, digamos, de Occidente. Seguridad en ti mismo, eres seguro, por lo cual tienes la seguridad de preguntar. Una persona insegura muchas veces no pregunta. A ver, es que si yo te quiero conocer a ti, o quiero conocer a Juliana, o quiero conocer a Jorge, para mí es obvio que tengo que preguntar. O si tengo que conocer a Alma, o tengo que conocer a Gino, o a Monse, sí, o a Mari Carmen, o a Alejandra. O sea, para mí, me puedo fijar en los rasgos físicos, pero me puedo equivocar por la mala interpretación. Para mí es básico en una negociación, y yo vengo del mundo de la venta, el preguntar. Sí. En el siglo XX se vendía dando información y hacerte el pesado. Sí. En el siglo XXI es al revés. Como no preguntes a tu cliente ideal cuáles son esas necesidades, no vendes nada. Nada. Sí. Nada. Pero entonces, para mí la pregunta es súper básica. Es como vestirte. ¿Vas a salir a la calle desnudo? No. Pues, ¿vas a ir en una negociación sin saber las necesidades de tu cliente? No. Pues yo creo que tampoco. No. Mira, yo hace algunos años, en mi vida anterior de bombero, o sea, yo trabajaba de bombero internacional, no apagando fuegos forestales o fuegos reales, sino fuegos que tenían multinacionales en eventos, en proyectos, en negociaciones en otros países. En muchas ocasiones me llamaban demasiado tarde porque, sobre todo, las empresas alemanas, las germanas, llamaban a los proveedores y querían asegurarse de hablar inglés. Entonces, el interlocutor, sí, yes, of course, no problem. Llegaban in situ y ese yes, of course, no problem era aprendido de memoria y no eran capaces de gestionarlo en inglés. Hace 6 años organicé un encuentro internacional, sobre todo para Endesa, con los principales proveedores, 400, los proveedores más importantes de Endesa, de habla hispana, a nivel internacional, a un evento donde el ponente, contratamos a Nicolás Negroponte para dar una ponencia. Y claro, teníamos la traducción simultánea, todo montado, todo perfecto, todo fuera. Al abrir la puerta al auditorio, tan solo el 5, máximo el 10% de los que atendían el auditorio cogieron los auriculares. A los 10 minutos tuvimos que interrumpir porque todo el mundo salía a por los auriculares. Es decir, pero estamos hablando de nivel ejecutivo alto en un país occidental donde en teoría eso no debería de pasar, pero pasó. Entonces, eso es un tema también muy importante a tener en cuenta, que a veces damos las cosas por hechas. Es decir, partimos de lo que a lo mejor para nosotros es obvio, pero para el otro no lo es. Entonces, si somos conscientes de esa interpretación, o sea, de que somos, y lo repito creo que en casi cada programa, es decir, que somos yoicos, es decir, el punto de referencia para muchas cosas somos nosotros. Sin embargo, otro gran problema
es que para algunas cosas el punto de referencia es el otro, es la comparación y la competición. La comparación colaborativa o la comparación compasiva, por llamarla de una forma, es positiva porque nos hace aprender. La comparación competitiva muchas veces entorpece el proceso de comunicación, de colaboración y de llegar a un acuerdo. Entonces, Totalmente de acuerdo. o sea, si somos capaces de reconocer nuestras limitaciones en la comunicación, siguiente paso, o sea, pues, a mí me gusta hacer esa ingeniería inversa cuando hablamos del reto transcultural. Pues más que un reto transcultural, es un reto personal para la comunicación. Porque en la comunicación, claro, yo me junto con alguien y si yo no he hecho mis deberes, es que los dos vamos a aportar nuestros suspensos a la negociación. Perdona, sí, Juliana. Te veo la mano, pero no te veo la cara. Sí, es que estoy un poquito ocupadita, entonces Sí, no sí, quiero. ya. Bien, no te preocupes. Pero quería decirles que ahí es importantísimo el hecho de que la obviedad no existe. Puede ser obvio para mí, pero para el otro no. Entonces, por eso en las relaciones con los demás, o sea, para mí, en mi relación conmigo misma puede haber obviedad, pero en mi relación con el otro y con los otros no existe la obviedad, porque tenemos mundos distintos, interpretaciones diferentes. Lo que para mí es obvio, para el otro no lo es. Entonces, a partir de ahí debemos de hacer digamos, un ejercicio importante de erradicar la obviedad del otro, de un asunto en el otro. Bien, Porque Juliana. entonces generamos una expectativa frente a la respuesta del otro porque esa obviedad nos permite gestar esa expectativa de la respuesta o lo que el otro debería hacer en función de lo que yo le estoy comunicando. Ha habido, Juliana, muchas gracias. Al principio, algo muy importante que es la base, pero que nos están persiguiendo con ello. Es decir, tú has hablado de mi obviedad, es decir, lo que para mí es obvio, no lo es para el otro. Yo os planteo una pregunta muy sencilla y viene un poco en parte, Jordi, de lo que comentaste antes. ¿Cuál es el enfoque actual en comunicación en general con respecto a mi perspectiva o la perspectiva del otro? ¿Te respondo? Sí, por favor. Si quieres, sí, si no, Sí. no. Sí. Sí, a mí me gusta meterme en los berenjenales y veremos a ver cómo salgo después. Salimos juntos, sin problema. Vale. Entonces, para mí, a ver, repíteme la pregunta, porfa. Sí. Se me fue. En la actualidad, la política general para redes sociales, para comunicación, para esto, para el otro, ¿es hablar de mí o es hablar del otro? Te lo he puesto un poquito más fácil. Sí. Las redes sociales es el yoísmo, pero no es la realidad. O sea, la realidad debería de ser otra, es enfocarme o enfocarnos en aportar valor, en hablar al otro, al cliente ideal, a donde tú quieres llegar y resolver esos problemas. Steve Jobs, Walt Disney, lo que ha hecho ha sido enfocarse en su cliente ideal. Por eso ahora Apple tiene un nicho de mercado muy amplio, pero todos hablan la misma, como bien habías dicho, la misma jerga. Y en Walt Disney exactamente lo mismo. Entonces, para mí es enfocarse, si te quieres hacer millonario en amigos, aporta valor. Sí. Da. Es igual que el agricultor. Si quieres tener frutos, tendrás que sembrar, tendrás que, ¿cómo se llama esto? Arar la tierra. Arar, exacto. Ahora, si te acuerdas lo que destacamos de lo que dijo Juliana, mi obviedad. Ahora, cuando hablamos de la comunicación, lo que acabas de comentar también de Apple, lo de las redes sociales, también hablamos de autenticidad. Nos dicen de ser auténticos, pero ¿qué es lo que vemos? No vemos pluricultura, no vemos multicultura, no vemos transcultura, vemos un reduccionismo brutal hacia ese
ya no yo, ese egocentrismo, ese egoísmo, ese yo, ese protagonismo individual. Entonces nos alejamos cada vez más del ideal al individual, cuando realmente en lo que es la interculturalidad y la transculturalidad y la comunicación son vehículos para unirnos, para acercarnos, para enriquecernos, para ampliarnos y no para reducirnos, unificarnos, clasificarnos y igualarnos. Entonces, creo que se ha hecho un muy mal uso de ello. Estamos a tiempo de rectificarlo. Y has visto qué bien ha salido del berenjenal. O sea, por eso, es que Sí. cuando queremos, o sea, cuando hay interés, cuando realmente queremos, cuando el objetivo de la comunicación es encontrarnos, es colaborar, es ayudarnos, crecer, realmente crecer juntos como, no voy a decir, no, o sea, no me voy a poner en modo Gandhi, como raza humana y tal, no, pero sí, como seres humanos, como sociedad, como comunidad. Sí. Creo que es pero muy fíjate, fíjate, Bernard, lo que acabas de decir, no quieres ser Gandhi, pero a nivel inconsciente queremos pertenecer a un grupo, como Gandhi. Tú fíjate las motos estas de Harley Davidson, si escuchas un sonido, sabes que es una Harley. Lo sabes, Sí, sí. lo sabes. Entonces, hay que crear una cultura de, como bien has dicho, de tu autenticidad. Y el ser auténticos te hace diferente. Sí. Está Gino, que no aguanta. Venga, Gino. No se trata de aguantar. Yo soy suficientemente humilde para decir que el tema de hoy es bastante chunguito, ¿no? Y hay que estar muy pendiente. Hay que Pero hilar muy fino. hay que hilar muy fino. Y cuando antes hablabas de las redes sociales, ¿no? Yo veo las redes sociales como, o sea, las redes sociales es muy útil. Hablamos de una plataforma tecnológica como TG1, ¿no? Que tiene entre sus cosas también una red social interna. Y cuando yo veo la gente, la persona, cómo trabajan en las redes sociales, entonces ahí me viene de sonreír. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de utilizar la palabra profesional es inútil. O sea, es realmente inútil. Es solamente intentar pescar algo para su propio beneficio sin aportar nada. ¿Ok? Sin aportar un granito de arena. Yo a veces yo publico muy poco en las redes sociales, en mi perfil de Facebook, y recibo 20.000 invitaciones a cualquier cosa. Y me alegro de recibir esas invitaciones porque si yo quisiera, yo le voy a dar la vuelta. Yo también vengo de las ventas. Jordi, nos hemos conocido ayer. Entonces, a mí me encanta cuando me empiezan a llegar un montón de mensajes, porque si yo me pongo y me pongo a jugar, entonces voy a ganar el partido. ¿Ok? Porque yo soy uno que quiere ganar siempre. Entonces, lo que quiero decir con todo eso, que la comunicación es lo que dijo Jordi. La comunicación, si queremos tener una comunicación efectiva, es aportar, escuchar, ¿ok? Escuchar y procurar, como dice Covey, entender antes de ser comprendido. Que eso sería, vamos, eso sería la hostia, como se dice aquí en España, ¿no? La panacea. Pero, eso, entender a los demás antes de que tú abras la boca es la solución de todos los problemas. Es no la pescadilla que se muerde la cola, pero es para que el otro me comprenda, yo le tengo que comprender primero para poder expresarme para que él me pueda comprender. Facilitar la comprensión. Y yo también le tengo que facilitar no solo la comprensión cuando yo comunico, sino yo tengo que autofacilitarme a mí la comprensión del otro. Y es un proceso, es voluntad, actitud, pero es activo. Es decir, realmente me tengo que esforzar para hacerlo. Entonces, por ejemplo, decisión, es una decisión, es tomar una decisión. Intención. Exactamente. Es intencional. Intención. Entonces,
cuando hablamos de la intención, y por eso digo, hay que hilar muy fino porque son 3 fundamentos de la humanidad, o sea, la cultura, la comunicación y la relación con uno mismo. O sea, es que es el individuo, el ser humano tiende a ser individualista, quiere ser único, especial, maravilloso, pero el ser humano también necesita la comunidad. Es un ser social, sociable. Entonces, claro, ¿qué hago? Quiero ser auténtico, individual, pero quiero pertenecer. Quiero ser único, quiero ser especial, pero es que quiero ir con los demás. Quiero ser líder, pero a su vez estoy siguiendo. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, quiero aprovechar que tenemos aquí a 2 profesores para que supervisen a doctorandos. Entonces, elabor la intención, el esfuerzo personal para comprender lo que quiere hacer el doctorando, tiene que ser también brutal y marca la diferencia entre una tesis aprobada y una gran tesis. Porque en el fondo se convierte en un trabajo de los dos, se convierte en ese trabajo mutuo del padrino, del que lleva, o sea, del que apadrina, el que patrocina al doctorando y del propio estudiante, del propio doctorando. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros cuando hacéis ese trabajo? Porque también os encontráis con temas culturales. Y hablando en cultura, estamos hablando como cultura, comprendemos grupos, etnias, clase social, sexo, o sea, género, cantidad de cosas. Perdón, aquí sí me gustaría comentar algo, perdón, Jorge. No, adelante, es lo que te iba a proponer. Habla, Violeta, por favor. Yo siento que para que se dé ese tipo de comunicación, tanto verbal como escrita, como a través de las letras escritas, la persona que escucha o la persona que le toca escuchar, en este caso también leer, tiene que hacer a un lado todos sus prejuicios, ¿no? Aprenderse a quitar los prejuicios. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una lectura con todos los prejuicios, anteponiendo todos mis prejuicios, pues le voy a dar una intención completamente equivocada a lo que el autor quiso decir, ¿sí? Si yo voy a platicar con alguien, como decía hace rato Jordi, ¿no? Que no conozco, entonces tengo que quitarme todos mis prejuicios si es de una misma cultura o de cultura diferente, porque incluso de culturas iguales, los regionalismos son diferentes. Entonces, la manera de interpretar las cosas es muy diferente. Si yo me voy con todos mis prejuicios, armada con todos mis prejuicios, pues lo voy a interpretar desde mi punto de vista. Entonces, no va a haber comunicación, porque prácticamente va a ser un monólogo conmigo misma. Lo que yo escucho lo traslado a mi experiencia y a mis prejuicios y nunca voy a estar escuchando al otro. Sin embargo, cuando yo soy capaz de quitarme mis prejuicios, de hacerlos a un lado, creo que es un reto muy importante, ¿no? Y muy interesante el decir, me voy a quitar mis prejuicios o voy a tratar de ser lo más objetiva posible para poderle dar el significado o poder entender el significado que la otra persona me quiere transmitir. Porque una cosa, dicen por ahí, una cosa es lo que él dice, otra cosa es lo que yo escucho y otra cosa es lo que yo interpreto. Y quizás otra cosa muy diferente, la que él quiso decir. Entonces, mientras vayamos vestidos con nuestros prejuicios, nunca va a haber una buena comunicación. Por ejemplo, si a mí me toca tratar de entender un texto de alguien que quiere hacer una tesis, primero lo tengo que conocer a él. Tengo que saber algo de esa persona para poder entender qué fue lo que quiso plasmar, ¿sí? Porque desde su punto de vista lo trató de plasmar lo mejor que pudo, pero quizás desde mi punto de vista, si me voy con todos mis prejuicios, pues todo está incorrecto. Entonces, yo no puedo sancionar al otro y decir que todo está incorrecto porque no sé su punto de vista, no sé cuáles fueron sus motivos, no sé cuáles fueron los prejuicios que él tiene para poderlo escribir de esa manera. Me ha encantado, Alma, me ha encantado. Menos mal que lo tenemos grabado, que lo pasaremos a texto. Sí, dime, Gino. Alma, gracias por tu aportación y estaba sonriéndome porque el otro día pensaba, fíjense mi ignorancia, ¿no? Fíjense mi ignorancia, cuando Alma habla de un texto, yo hablo de un cuadro, hablamos, yo siempre desde pequeño,
Yo veo el cuadro que está detrás de Bernard Shiver, ¿vale? Un Kandinsky. El cuadro que tú tienes ahí. Dice, a mí me parece fantástico, ¿vale? A otro le parece horroroso, pero ¿quién le va a dar este valor? ¿Por qué un cuadro vale 10 millones de dólares y a mí no me gusta nada, me parece horroroso, y otro que es perfecto para mí, bonito, etcétera, etcétera? Sin embargo, no viene expuesto en ningún lado, ¿vale? O sea, me hiciste recordar eso, Alma, y quise lanzarlo por aquí. Sí, a mí, mira, a mí en el breve receso, en la breve exposición concisa, precisa, al grano de Alma, hay una palabra que es esa de prejuicios, que es una palabra que yo recuerdo cuando hice mi maestría, el máster en counseling, en logoterapia, o sea, logoterapia y análisis existencial, que denominamos epoché. Es el suspender todo juicio. Es cuando tú te enfrentas a una persona, que es muy difícil, porque también significa suspender el juicio ante ti, que es muy importante, porque prejuicios, interpretación, intención, evaluación, valoración y proyección son palabras muy poderosas y muy fuertes, que tienen lugar, son acciones subconscientes a veces no subconscientes, a veces intencionadas, que tienen lugar cuando nos comunicamos con otra persona. Pero también, y ahora, si os acordáis, cuando hablaba de la ingeniería inversa, vamos de la transculturalidad, vamos al diálogo, y ahora vamos también a la comunicación interna. Es decir, a esa comunicación intrapersonal, al diálogo interno con nosotros mismos. Somos conscientes de la carga cultural, simbólica, que llevamos nosotros cada vez que nos comunicamos con otro, porque eso es una carga adicional. Entonces, claro. Verdad. Lo estaba analizando ahorita que hablaba Alma en ese recorrido puntual. Recordé el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? ¿Cómo llevamos esa armadura? ¿El primero o el segundo? El primero. Es que a mí también me gustó más el primero. Y yo lo he recomendado en todos los niveles donde he trabajado, desde primaria, secundaria, bachillerato, universidad, y todos tienen una interpretación diferente, pero es muy bueno. Entonces estaba viendo sobre los libros que podrían recomendar a nivel mundial. Entonces está muy digerible, es muy cortito además. Pero se me ha ido a la mente con esta aportación que estabas haciendo tú con respecto a la comunicación intrapersonal, que es lo que siempre hacemos, ¿no? Y lo que hice hoy en la mañana, ¿no? Cuando sonó la alarma, postergo o no la alarma para dormir otros 5 minutos más. Sí. Sé que tengo que hacer estas actividades, sé que tengo que contar con Bernard, sé que tengo que hablarle a Alma para las asesorías, sé que tengo, y entonces empieza a hablar contigo mismo y no para esa comunicación interpersonal, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahí la reflexión. No, espera. Y esa comunicación, ese diálogo interno tuyo, se traslada y permeabiliza, o sea, impregna el diálogo con el otro. Entonces, claro, si no somos conscientes de ello, nunca vamos a llegar a esa comunicación, digamos, eficaz. Y cuando hablamos ahora de la comunicación intercultural, es una disciplina muy nueva, creada apenas a partir de la Guerra Fría, aunque sí se empezó a mirar un poquito antes, pero fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la sociología, la antropología, y se creó, y es a partir del 1970 más o menos, coincide con la primera, la global, o sea, el inicio, el nacimiento de la globalización industrial del gran capital y de las empresas, que se ha convertido en una ciencia, en una disciplina propia, que ya Aristóteles en su día también lo habla, y hay múltiples teorías en torno a ello. Yo estoy haciendo aquí un scroll porque tenía aquí 4 cosas apuntadas, porque vamos llegando al punto final. Entonces, yo sí os recomiendo leer un poco, aunque sea en Wikipedia, o sea, el artículo sobre
comunicación intercultural en Wikipedia está bastante amplio, sobre todo con respecto a las fuentes, o sea, para poder indagar más. Pero sí es importante es que es muy largo. O sea, aparte de la comunicación verbal, no verbal, contacto visual, bla, bla, bla. Expresiones faciales. A ver, aquí lo tengo. A esto. Bien. Que son un aspecto muy a tener en cuenta, que es el tiempo. Es decir, el tiempo en todas las culturas juega un papel. Espera, sí, perdona, Juliana, dime. Que les iba a contar con respecto a lo anterior que estaban hablando, que hay una situación muy importante desde el lenguaje y la comunicación y es la emoción. Entonces, si conectamos desde la emoción, entendiendo al otro con sus luces, sus sombras, con su capacidad de soñar, de reír, de disfrutar, de enojarse, de todas las emociones, lo tratamos con compasión, entendida la compasión como la capacidad de comprender y saber que el otro es capaz de hacerlo solo. Bien. Entonces, ahí entro yo a encontrarme y a empatizar. Y biológicamente, cuando nos comunicamos, bien sea desde la parte visual o bien sea presencial, tenemos un enganche muy interesante ahí que son las neuronas espejo, que nos permiten acompañarnos en ese empatizar con el otro. Yo te lanzo una contrapregunta, Juliana, porque tienes toda la razón. ¿Dónde está el principal objetivo? O la lanzo a todos. ¿Dónde está el principal obstáculo a conseguir esa compasión, esa comprensión del otro que nos ha comentado Juliana? Esa emoción, esa comprensión de las emociones, esa empatía. ¿Dónde está el principal obstáculo para conseguir eso? Creo que somos nosotros mismos, ¿no? Efectivamente. Vivir Ni somos experiencias. compasivos con nosotros mismos, ni somos empáticos con nosotros mismos, ni conocemos nuestras emociones, ni sabemos gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a comprender al otro? Y ahí, Jordi, es muy importante lo que tú decías al principio. O sea, ¿cómo voy a comprender al otro si no me comprendo a mí? Y yo os lanzo un comentario, o sea, no puedo citar textualmente porque no recuerdo las palabras textuales, pero van en línea de ser con el otro y ser a través del otro, y es comprenderme a mí a través de comprender al otro. Entonces, la mejor forma que tenemos también nosotros como seres humanos de conocernos, de comprendernos y de ser más compasivos, más empáticos con nosotros mismos, es siéndolo con el otro. En el momento que creamos esa costumbre de serlo con el otro, creamos el hábito y aprendemos a hacerlo con nosotros mismos. Entonces, yo os lanzo una pregunta. Sí, perdona, Alma. No, que de ahí la importancia de la comunicación intrapersonal, ¿sí? Exacto. ¿Cómo me hablo yo? ¿Cómo me digo yo? ¿Cómo me tolero yo? ¿Cómo me corrijo yo misma? ¿Cómo me guío yo para aprender? Y basándome en eso voy a poder guiar a los otros, voy a poder comprender a los otros. Entonces, pregunta tonta. ¿Es más fácil querer y perdonar a otro o querer y perdonarnos a nosotros mismos? Muchas veces es más fácil a nosotros mismos que a los otros. Bien, entonces, sí, Yo Juliana. creo que eso es cultural, eso también es cultural. Digamos que desde donde yo estoy, muchas personas, no yo, pero sí muchas personas, para muchas personas es más fácil querer amar al otro que amarse a sí mismos. Y por eso toleran y se generan ciertas agresiones porque se toman como que hay que darlo todo el sacrificio por el otro y para el otro. Es la forma como de hacerlo. Y hay una cosa que te quería agregar y es, cuando queremos empatizar, conversar y encontrarnos con el otro en el diálogo y en la conversación, es importante encontrarnos como niños, lejos de juicios, prejuicios y con toda la capacidad de asombro y la validez de que el otro es brillante. Cuando un niño se acerca a su papá, lo que dice el papá es lo correcto, hasta que tiene más o menos 5 años.
él cree y siente que su papá es el que tiene la verdad. Cuando nos encontramos con un niño de 8 a 12 años, ya el niño está empezando a dudar de que el otro tenga toda la verdad. Entonces, si vamos a comunicarnos en esa medida, vamos a poder empatizar con el otro. ¿Por qué? Porque no nos comemos toda la historia, pero seguimos con el asombro de querer empatizar con el otro y de conectarnos a partir de nuestros puntos de vista parejos o parecidos. Muchas gracias, Juliana. Estamos llegando al final de la sesión de hoy. Entonces, me he permitido compartiros un enlace a un documento muy curioso, muy interesante, muy completo, de los pocos también con una visión donde mezcla la religión, tema del tiempo, que es algo que no nos ha dado tiempo, pero sí que hay culturas, hay sociedades y culturas donde el tiempo es importante y donde es menos importante, donde es un tema más abstracto, más fijo y donde es más por flujo de trabajo. Entonces, os dejo el enlace a ese artículo en PDF. Os recomiendo el artículo en Wikipedia, que también os pondré el enlace que es comunicación intercultural en la Wikipedia. Tienen uno muy bueno sobre la transdisciplina también en la Wikipedia. Tenéis mi enlace, que la mayoría ya me conocéis muy bien, o más o menos, para descubrir un poco más las bondades y las propiedades de TGU, de la plataforma, como plataforma colaborativa. Que os invitamos eso a descubrirla, a explorarla durante 3 meses de forma... Son 3 meses, ¿no? Un mes de forma gratuita, ¿no, Gino? Sí, vamos a ver, regístrense tranquilamente como fans de TGU en el enlace que yo he puesto en el chat y a partir de ahí pueden acceder a todo el calendario de evento para reuniones, para saber las reuniones, para poder interactuar durante el primer mes. Se tiene acceso a todas las reuniones, esas son reuniones dedicadas a los miembros premium de la plataforma, van a descubrir qué diferencia hay entre la varias membresía. Pero lo importante es que nos acompañen en este periodo de crecimiento que estamos teniendo, así que les animamos a registrarse y a poder meter el primer pie dentro de esta comunidad de emprendedores para que nos puedan aportar y para que ustedes mismos el día de mañana puedan tener su propio espacio para poder compartir con el mundo, ¿vale? Perfecto. Y yo también he puesto simplemente mis datos de contacto para quienes todavía no me tengan fichado, que me podéis ver en todas partes, sobre todo los viernes. Ahora cara al invierno vamos a ver si seguimos manteniendo el chat, o sea, este encuentro de los viernes, porque sé que viernes a esta hora es una hora fatal. O sea, para vosotros en México, para ustedes en México no tanto, pero aquí en España, o sea, yo en España, viernes por la tarde a las 6, la gente piensa en todo menos en estar en encuentros de diálogo. Pero os agradezco mucho de corazón el haber estado aquí y estamos también yo siempre abierto a explorar otros temas. Si hay algo que encaja en mi área de conocimiento y experiencia, yo encantado de compartirlo, intentando, no me gusta decir añadir valor, pero sí llamadas de atención. Es decir, si hemos logrado despertar vuestra curiosidad y reflexionar sobre algunas cosas nuevas, he cumplido con creces el cometido que tenía yo para este viernes por la tarde. Muchísimas gracias y espero veros en otro encuentro muy pronto. Gracias, Bernard. Muchísimas gracias a ti. Espera, nos quedan 3 minutos, con lo cual ya puedes dejar de grabar y ahora nos damos los besos y tal. Perfecto, entonces, vamos a dejar. Hemos hecho el cierre, normalmente siempre hay 2 o 3 minutos, 5 minutos antes y cuando termina